No sé, pero yo estoy seguro que tengo que llamar a alguien. Porque, a ver, porque no me explico algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué me puso contento el resultado de las elecciones en Bolivia? A ver, soy un zurdo, soy un tipo de derecha. Si soy un tipo de derecha, ¿por qué me pone contento? No, entonces no soy un tipo de derecha. Si me autoproclamo independiente, ¿seré tan independiente o seré medio independientoso mirando un cachito para la izquierda? ¿Qué habré leído? ¿De dónde por qué? ¿Y el peronismo por qué me atrae sin ser yo peronista? Claro, bueno, me crié en una casa peronista. Pero eso tiene mucho que ver, porque has visto cosas, etcétera. Otros que se han criado en casas antiperonistas también han visto cosas y han forjado de alguna manera su pensamiento abrevando en aquellas cuestiones. No solo se abreva en las lecturas y en los convencimientos y en las ideologías. Yo no leí El Capital, por ejemplo. Bueno, sí leí un cachito, pero es uno de los libros más aburridos de la historia. Pero ¿por qué me pone contento entonces que gane Arce y Evo Morales recupere un poco de la confianza en Bolivia? No sé, a ver, Arce ¿por qué ganó? Sumó el voto blanco del que nadie habla. No escuché a nadie hablar del voto blanco. Digo, blanco o indio, ¿no? Ahí la sociedad en Bolivia tiene un 80% de gente que es originaria, pero también hay un montón de blancos que viven en la zona de abajo, no sé, ¿no? Ahí abajito, no en el altiplano, sino ahí abajito, que son blancos, sí. Y andás a ver si les interesa que gobierne un indio. Entonces por ahí, qué sé yo, no sé, me confundo mucho. ¿Sabés qué tengo que hacer? Claro que él me va a hablar de la Bañacauda de inmediato, pero voy a correr el riesgo, lo voy a llamar a Pedro Brigger, porque él seguramente tiene algo como para esclarecer este pensamiento que tengo como una batidora. Pedro, ¿estás ahí? ¿Cómo estás, Quique? Justo estaba pensando en vos. Ah, mira qué bien. Quiere Sí, decir que sí. Porque está refrescando el clima acá en Buenos Aires y digo, qué lindo frío, cómo me comería una bañada. No, sí, yo sabía. Estaba pensando en vos, mirá qué casualidad. Bueno, Pedro, sí, hablemos de la Bañacauda, pero también quiero hablar de esta especie de contenteza de espíritu que tengo por el resultado en Bolivia. ¿Vos tenés una explicación para esto? A ver, lanzaste varias preguntas, nos llevaría horas tratar de responder mínimamente algunas, o tratar de pensar de manera conjunta. Sí. Por eso tampoco tengo exactamente la respuesta. Creo que lo que a vos te entusiasma, te alegra, nos alegra, es que ese es un voto por los de abajo. Por los sufridos, sí, los históricamente oprimidos. ¿Por qué no usar la palabra oprimidos y oprimidas? Sí. Y que han sufrido tanto y que encontraron en Evo Morales... ¿Perdón? Sí, te escucho. No, porque escucho como el eco de lo que yo estoy diciendo. No, bueno, eso es porque es importante lo que decís, por eso te vuelve. Muy bien. Y encontraron en Evo Morales a alguien que representa esa lucha en contra de la discriminación de décadas, para no hablar de siglos. Sí. Mira, justamente estaba repasando una entrevista que le hice a Evo Morales en Buenos Aires en el año 2002 para la revista Acción, y donde él termina la entrevista diciendo: somos inclaudicables, no nos van a comprar. Y yo creo que eso es algo muy fuerte para alguien que empezó como dirigente cocalero desde abajo, como campesino, que laburó toda su vida, que vos ves esas imágenes de Evo Morales escapándose el año pasado cuando lo buscaban para matarlo, cuando le hacen un golpe de Estado, y lo ves ahí en el campo, escondido, con una foto que le sacaron debajo de un techito miserable, y vos no pensás que esa foto no va con él. Tenés la sensación que él puede dormir en el campo sin ningún problema. Sí. Y lo comparé en su momento, me vino a la memoria una imagen muy diferente o contrapuesta, podemos decir, cuando agarraron a Saddam Hussein
que estaba en una especie de caverna, túnel, escondido. Sí, es verdad. Y era la imagen del hombre poderoso caído en desgracia. Sí. Y la sensación con Evo Morales no era del hombre poderoso caído en desgracia, era pero si este siempre vivió así, claro. Si este no necesita los lujos, nunca buscó los lujos, y puede dormir en un hotel 5 estrellas porque por su rol jerárquico probablemente cuando viaje tenga que ir a un hotel 5 estrellas, pero él puede dormir en el campo como siempre lo hizo. Sí. Y creo que esa es una de las marcas de Evo Morales, de representar a los de abajo. Sí. Y a los postergados, por eso oprimidos. Y creo que la derecha se equivocó fiero con el golpe de Estado que le dieron, porque las derechas también se equivocan. Sí. Y se equivocaron con la apreciación. Primero pensaron que iban a poder liquidar al movimiento de Evo Morales de la noche a la mañana, y para eso necesitan hacer un golpe de Estado como se hacía en el siglo pasado. Sí. Esto lo hemos hablado muchas veces, Quique. ¿Qué son los golpes de Estado como se hacía en el siglo pasado? Bueno, tratás de destruir al movimiento político. Está bien, pero hubo un golpe de Estado y obviamente ahí ha estado la CIA, Estados Unidos, haciendo presión, ayudando. ¿Qué pasó? ¿La CIA se retiró? ¿Perdieron porque Estados Unidos...? No, yo creo que se equivocaron. Yo creo que evaluaron mal. Sí. Creo que evaluaron que muerto el perro, muerta la rabia. Sí. Creo que evaluaron que Evo Morales en el exilio no podía hacer nada y que persiguiendo su movimiento los indios iban a bajar la cabeza como siempre lo habían bajado. Sí, sí. Y eso no sucedió. No, y además estamos en una época diferente a la de los golpes de Estado del siglo pasado, cuando los militares venían, daban un golpe de Estado, cerraban el Parlamento y decían las urnas están bien guardadas. Y no les importaba cuándo se convocaban a elecciones. Fíjate que al peronismo le costó 18 años volver al poder. Sí. Y a Evo Morales 1 año, menos de 1 año. Entonces, acá hay algo diferente que marca justamente una coyuntura regional muy diferente y que sin lugar a dudas tiene que ver con la aparición no solamente de Evo Morales, sino de Néstor Kirchner, de Lula, de Chávez, de Rafael Correa, con sus diferencias, y esto también lo hemos hablado, Quique, muchas veces, con sus diferencias e incluso profundas en algunos temas, pero que todos entendían que había que construir algo en conjunto, que representaban un movimiento poderoso si trabajaban a nivel regional. Y creo que eso es un elemento muy importante, que por eso, y esto también lo hemos hablado, Quique, vos fijate, el golpe de Estado en contra Zelaya en Honduras, contra Lugo en Paraguay, contra Dilma en Brasil, tienen que respetar la institucionalidad, no pueden cerrar el Parlamento, organizan las elecciones, en los 3 casos mencionados, organizan las elecciones en el plazo convenido, no eliminan los procesos electorales. Obviamente lo que hacen es tratar de impedir que los movimientos derrotados puedan ganar, y efectivamente fue lo que pasó. En ninguno de los 3 casos ganaron los movimientos que fueron golpeados por un golpe de Estado parlamentario. Pero Pedro, ¿por qué en este caso sí? Yo no puedo pensar elementalmente que le ganaron al poder de los Estados Unidos. No, pero no puedo. Es porque no puedo, no me da el cuero para pensar que... Pero sí, Quique, la derecha también se equivoca. La derecha o las derechas en Bolivia tuvieron mucho personalismo, lo dicen los propios críticos de derecha hacia la derecha. Escúchame, una mujer que asume como presidenta provisoria, cuyo único objetivo tenía que ser organizar elecciones, le agarró el gustito al poder y decide presentarse como candidata. Eso le restó mucho apoyo en las propias filas de derecha. Claro. Y después terminó bajándose porque no medía. Eso es. Y los personalismos que impidieron que la derecha se juntara. La gran crítica que hacen los sectores de derecha, especialmente en el periodismo, los analistas
que no tienen roles, es que la derecha fue fragmentada. Y que eso permitió el triunfo de Evo Morales. Sí. Y efectivamente pasa eso. Y no sería la primera vez que pasa en la historia que la derecha o la izquierda, para usar categorías que usaste en la más amplia sentido de la palabra, van divididas y permiten que gane al que consideran el enemigo común. Está bien. Los personalismos juegan. No todos son conspiraciones armadas, derrocamos a Allende, está todo armado por la CIA. Yo no creo en eso. No, está bien, pero sí tenés que reconocer que tenemos antecedentes como para seguir pensando de esa manera, ¿no? Pero la coyuntura cambió. Sí, cambió. No pueden hacer los golpes de Estado del siglo pasado. No pueden venir y arrasar con los movimientos populares. Escúchame, ni siquiera cerraron la Asamblea Nacional con mayoría del MAS. Permitieron que funcionara, con problemas, pero permitieron que funcionara. Escúchame, acá después del 55, que yo sepa, cerraron el Congreso, y el Congreso estuvo cerrado, abierto y cerrado durante muchos años. Ganaron algunos votos con la decisión de poner un candidato Habla un poquito blanco. más fuerte, que no te escucho. No, bueno, es que te bajé porque estabas escuchando un retorno. La pregunta es si ganaron algunos votos más, los del MAS, justamente, por haber elegido un candidato blanco. No me queda claro todavía. Todavía creo que es muy temprano para decirlo. Pero lo que se plantea es que Arce tenía un discurso hacia las clases medias bastante sensato. Él es considerado el padre del milagro económico de Bolivia. Eso debe haber pesado, porque además la gestión de Áñez fue un desastre. Entonces, está bien, le agarró la pandemia, no estaban preparados para el rol que tenían que cumplir. Por eso digo que cometieron muchos errores. No estaban preparados para gobernar. No es que se prepararon durante un tiempo prudencial para gobernar. No, agarraron el poder, una senadora desconocida, que se empezó a juntar gente para quedarse en el poder, e hicieron un desastre. Cambiaron los ministros todo el tiempo, se dedicaron a perseguir al MAS, lo hicieron mal. Realmente cometieron muchos errores. Y encima, como te decía, la ambición personal de Yanine Áñez, que en vez de quedarse un tiempo prudencial y desde ahí tratar de construir algo políticamente, pensó que teniendo el control del aparato del Estado iba a poder construir una candidatura. Y después se dio cuenta que no la apoyaba todo el mundo, porque otros sectores de derecha tenían otras aspiraciones. Y yo creo que eso fue minando mucho su poder, y mucha gente que tal vez dudaba del movimiento al socialismo por el personalismo de Evo, porque Evo había organizado un referéndum que perdió, y forzó a un tribunal constitucional para poder ser candidato otra vez. Esas cosas le hicieron perder poder a Evo. Pero ojo, Quique, en las elecciones del año pasado, Evo Morales, con todo esto que estamos diciendo y todos los problemas que tuvo, consiguió el 47% de los votos. Claro. Casi el 50%. Tomá en cuenta que es muy difícil que un partido político tenga el 50% de los votos en cualquier país. Prácticamente no hay. Nosotros nos olvidamos de esto, porque a veces en la segunda vuelta ganás con un margen importante. Pero en el sistema parlamentario, donde no hay segunda vuelta, o en los países presidenciales donde no hay segunda vuelta, o si te fijas cómo es la votación en la primera y en la segunda vuelta después, te vas a dar cuenta que es muy raro, muy raro, que un partido político tenga más del 50% de los votos. Las sociedades son tan diferentes, tan complicadas, fragmentadas, tan fragmentadas, que es muy difícil que un partido represente todas las sensibilidades dentro de una sociedad. Entonces, al momento de votar, la mayoría de la gente que no está organizada políticamente dice, no, si este movimiento no está a favor del aborto, no lo voto. Y otro te dice, no, si este movimiento no está a favor de la ecología, no lo voto. Y la gente vota muchas veces así en la primera vuelta. Pedro, este triunfo en Bolivia, ¿tiene algo, tiene alguna gravitación geopolítica? Es decir, ¿gravita de alguna manera en otros países, en otros lugares?
Y yo creo que sí. Yo creo que tiene un impacto muy fuerte por lo que representa Evo Morales, por lo que representó el movimiento, por lo que representa el movimiento de Evo Morales en Bolivia, por el reconocimiento internacional a Evo Morales, y además porque se derrota después de un año un golpe de Estado. Claro, eso es. Mirá la historia latinoamericana. Sí. ¿Cuántos golpes de Estado en contra de movimientos populares fueron revertidos? En tan poco tiempo. No solamente en tan poco tiempo, tampoco... O sea, fueron revertidos. Sí, ok. Entonces tenés el de Hugo Chávez en el 2002, después de 48 horas, un movimiento popular derrota a los golpistas. Sí. Y yo no tengo otro. A ver, ayúdame vos con la memoria, yo no recuerdo otro. Si lo hay, la verdad no lo recuerdo. Por lo menos no en los últimos 30, 40 años. Sí. Por eso te señalaba, Perón tardó 18 años en volver al poder. Pero como vos decías, eran otras épocas, los golpes eran distintos. Claro, por supuesto. Sí, pero el golpe en contra de Chávez fue un golpe más... Iba en camino, creo yo, a ser tal vez un poco más en el sentido tradicional, aunque tampoco son los militares los que toman el poder. Creo que acá hay una cuestión importante. Yo definiría, o diría que hay dos formas de golpe. Una son los llamados autogolpes del estilo Fujimori, cerras el Parlamento, controlas todo, un poco el estilo Bordaberry en Uruguay en el 73, o la intervención directa a los militares. Claro. Y si vos mirás los que mencionábamos, Honduras, Paraguay y Brasil, no son militares los que toman el poder. Aunque podés decir que algunos participan de manera directa e indirecta, como en el caso de Honduras, pero no toman el poder. Sí, ahora que los nombraste a los militares, he visto antes de las elecciones muchísimo militar enviado justamente por estos golpistas, no sé si para amedrentar a la población en las calles de las ciudades de Bolivia. Mucho militar dando vuelta, mucho desplazamiento de fuerza militar, y a pesar de todo eso terminó como terminó la votación, ¿no? Y es que creo que, por eso digo, evaluaron muy mal lo que es ese movimiento popular. Sí, y viste que en las encuestadoras siempre dicen el voto oculto. Sí. O el voto vergüenza. Fíjate que acá en la Argentina el año pasado mucha gente que estaba en contra de Alberto, Cristina, el kirchnerismo, el peronismo en general, decía que Macri había sido tan demonizado que el voto vergüenza era que la gente no decía que iba a votar por Macri. Claro. Y resulta que fue al revés. El voto vergüenza era los que tal vez no se atrevían en una encuesta a decir que iban a votar por Cristina, que era tan demonizada. Claro. Entonces, acá también, el voto oculto. Y bueno, mucha gente o decía cualquier cosa o no contestaba. Qué notable el tema del cuarto oscuro como símbolo en el que vos entrás, dejás muchas influencias afuera y te encontrás a solas con tus pensamientos y con tu responsabilidad y votás en consecuencia. Si vos nunca cambiaste un voto o una parte de tu voto en el cuarto oscuro. No, yo no, pero conozco gente que lo ha hecho y me lo ha contado. Yo sí. Parte del voto, no recuerdo los detalles, ¿no? Pero que en el momento decís, no, bueno, yo, meto esta mensaje. Exactamente, así sucede, sí. Y así funciona mucha gente. Sí, no tengo dudas. Bueno, lo que más me importaba preguntarte es por qué nos hemos alegrado, y acá tengo la respuesta. Y el agradecimiento será, no sé, algo que venga cuando refresque. El agradecimiento hay que dárselo a Evo Morales por haber construido ese movimiento gigantesco. ¿Vos creés que Evo Morales va a venir a comer una bañacauda?
Qué pregunta. A ver, no se lo ofrezcas, porque después no cumplís mucho con eso. Entonces a mí me debes una hace como 30 años. Gracias, Pedro. Si sirve para que Evo participe, dale. Bueno. En una de esas me la haces a mí también. Te mando abrazo, Pedrito, gracias. Otro para vos, yo tampoco te quiero mucho. Lo escuchaste a Pedro Brigger. ¿Dónde? Dije aquí, en el desconcierto.